Eso significa encontrar los afloramientos. Hemos usado esa fotografía varias veces, es tal cual. A continuación, dividir en zonas y para cada zona ver la matriz, la identificación, meteorización y resistencia y en discontinuidades el resto. Pero hemos parado aquí luego de entender cuáles son esos parámetros de descripción. Hemos parado en orientación y hemos hablado de orientación de planos, dirección de buzamiento, dirección y buzamiento, que es que cómo se lo representa con una esfera, cuál es esa esfera y la falsilla, cómo se representa un plano, cómo se representan las líneas, cómo se representan los planos con un polo y adicionalmente cómo se miden los ángulos entre planos. No hemos hablado de ángulos entre planos. Pero podríamos decir que el ángulo entre planos es el ángulo entre los polos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y lo que equivale a lo que sí hemos hablado es al ángulo entre líneas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces aquí solo me he equivocado en esto y pulimos. Más que el ángulo entre planos, hemos hablado específicamente del ángulo entre líneas. Perfecto. Y hemos entendido cómo se hace con videos que los han visto. Podemos repasar un poquito. Dice, por ejemplo, hallar el ángulo entre dos líneas. Equivale a dibujar las dos líneas. Y luego ponerlas en un círculo mayor. Esa es básicamente la idea. Y medir el ángulo que existe entre esas líneas, que se cuenta como estamos viendo, entre los círculos menores. Y listo, no hay más vuelta que dar. Eso hemos visto la clase anterior. También hemos visto que esta línea puede darse en función de dirección y buzamiento y además con el cabeceo, ¿no?, que aparece ahí. Hemos visto también aquello y cómo medir el ángulo entre la horizontal y la línea. Ya hemos entendido en base a lo que acabamos de decir, pero se pone eso en el SUD y se mide fácilmente. Luego de la intersección, hemos hablado de la intersección y también hay un video para entender la intersección. Como repaso, son cosas rápidas solo para saber qué cosas sabemos. Bien, esa es básicamente la idea. Ya hemos visto, estamos pasando rápidamente, ¿no? Y después algunos problemas. El problema 1 de dibujar planos y líneas y el problema 2 de hacer algunas preguntas con relación a esto. ¿Alguna pregunta sobre este problema 1, este dibujo? ¿Ha surgido alguna cosa?
Inge, disculpa, una pregunta respecto a la tarea. Con respecto al problema 1 y 2 primero y vamos a ir ejercicio por ejercicio. Adelante. Respecto a la tarea era, Inge. Bueno, al final nomás, ¿no, Inge? O sea, ¿te refieres a otros ejercicios o respecto a ahí también hay que decir, quizá está bien que preguntes eso. He abierto una tarea, la tarea 3, proyecciones de planos y líneas. Sí, Inge. Y ahí tienen que entregar hasta las 18:30. Al respecto, puedes preguntar. Inge, con la numeración que estaba en el libro he colocado, los primeros 6 ejercicios del 1 al 6 y el otro del 1 al 9, ¿está bien así o de corrido tenía que ser, Inge? No, está bien del 1 al 6 y después del 1 al 9. De hecho, yo he puesto en el formulario separados. Planos 1 al 6 y después líneas 1 al 9. Está bien, gracias, Inge. Esa era mi duda. Ok. ¿Alguna otra cosa? Entonces, Inge, sí, yo, en mi caso yo he hecho la enumeración de forma continua respecto al último ejercicio que hicimos del anterior tema. ¿Habría algún problema? De mí está corrido eso. Vamos a decir que no queda otra. Sí, pero está en orden de como debía ser del 1 al 6, del 1 al 9. No están en desorden. Solo el número va a ser diferente. Está bien. O sea, debería ser igual a lo que ven, pero no hay problema, no, eso no importa mucho. Está bien, ingeniero. Ingeniero, ¿Te escucho? del anterior tema nos faltaba enviar 2 ejercicios. ¿Eso lo incluimos o solo de este? No, esos ya quedaron atrás, está bien. A veces no pido. Sí, gracias. Inge, disculpe, de estos 16 últimos ejercicios, ¿en un solo PDF hay que entregarlo? Si puedes subir 2, subes 2, pero no vas a poder. Solo uno. Ya, Inge, gracias. Bien. Luego, después de dibujar lo más simple, digamos, aparece el siguiente ejercicio. El problema 3. Y si tienen alguna pregunta, háganla en este momento. Luego el 4 y lo propio. ¿Tienen alguna pregunta? Luego el 5. Luego el 6. No se van a concentrar en la geología en ningún caso, solo en la geometría. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Adelante.
Acabo de mandar mi tarea y cuando terminó de mandar decía respuesta registrada. Es normal porque cuando mandábamos en los otros formularios decía abrir tarea para que marcara como entregada. No sé si es normal eso o hice algo mal. No tengo idea, tendrías que preguntar a los de Google o alguien así. Yo esas cosas no sé. La clave es que hayas enviado y si ya se actualizó y utiliza otras palabras, esas cosas no podría responder. ¿Por qué sospechas que no ha entregado? Por eso, ingeniero, como le dije, cuando las otras veces que se llena un formulario así, dice abrir tarea y porque marcaba como entregada. Yo subí mis respuestas, he marcado que hice todo y he subido el PDF, todo tranquilo, solo que esa última parte es donde no me decía abrir tarea, pero solo decía ya la respuesta fue registrada, nada más. Ok. Entonces lo que yo pensaría es que Google anda actualizando estas cosas y acaba de actualizar la que funcione eso y punto, ya más no puedo decir, ¿ok? Se nota que no ha habido problema. Está bien, gracias, ingeniero. ¿A alguien más le ha sucedido eso? Porque ha habido hartas actualizaciones de ese estilo. No, Inge normal decía abrir tarea, se ha marcado como entregado. Lo mismo me salió, ingeniero. O sea, lo mismo que el primero, lo mismo que el segundo. A mi compañero, el que habló hace un instante. Ya. Al segundo. Ok. Bueno, más yo no puedo decir, lamento aquello. Pues si han entregado y ahí no hay de qué preocuparse, ¿no? Ok. No me fijé quién habló al principio. Yo, ingeniero. Ya, pero dime, es que estoy en otra ventana, dime tu nombre. Fernández Atanasio. Sí, aquí está que has entregado. Está bien, gracias, ingeniero. No sé qué habrá pasado porque, como le dije, siempre marca tarea entregada y se me hizo raro que no me haya mandado así. Pero gracias. A mí personalmente no me parece nada raro porque desde que doy clases virtuales hay un montón de alumnos que no entregan, otros que entregan. Uy, es muy variable con el Classroom, pero sus formularios me llegan. Pero en cuanto a entregado en lo que es el Classroom, varía. ¿Qué será? No, hasta ahora no sé. En todo caso, si termina no entregada en el Classroom, pero han enviado el formulario, entonces vayan y manualmente pongan el entregado, ¿no? O sea, Sí, apretar el botón. ingeniero, eso es lo que acabo de hacer ahora. Sí, no, eso sí que sucede siempre. Yo he renegado. Al principio medio quería depender del Classroom, pero no puedo depender. O sea, ahí, por decir algo, los exámenes que ya no son virtuales, daban 50 y quería que quede entregado 50. Mentira, 40 quedaban entregados, 10 en cualquier lado. Pero bueno, no importa, eso es lo de menos. Eso es común para mí como docente. Sigamos adelante, ahora veamos el problema 6. ¿Tienen alguna pregunta sobre este problema? También está el problema 7. También el 8. Y finalmente el 9. Bien. Eso es lo que sabemos. ¿Hasta qué hora pueden subir sus tareas? Hasta las 18:30.
30, 45 minutos más. Bien. Vamos a ver otros aspectos de proyecciones. Preguntémonos ahora cómo yo puedo medir el ángulo entre una recta y un plano. ¿Cuál es el plano que está dibujado aquí? Este de acá. ¿Cuál es la línea o la recta? Esta de acá. Entonces me dice, ¿sabe qué? Si usted agarra y saca el polo del plano, va a encontrar el polo del plano y tiene que medir el ángulo entre el polo y L. Y ha dado un primer paso, no es el ángulo entre la recta y el plano, ese es un primer paso. Si hacemos un dibujo, a ver, ojalá las líneas sean relativamente rectas, entonces podríamos decir, uy, esa está horrible, la borramos. Voy a preferir poner algo aquí y digo, esa es la horizontal. Y aquí hay un plano. Y voy a decir, el plano es este de acá, ese es el plano. Y la normal de ese plano, yo puedo conocer, la normal del plano es esa de ahí. Y ahora hay una línea. Y voy a dibujar la línea con otro color. Puedo yo decir un sondeo. Es lo más típico. Y el sondeo parte aquí y es una línea vertical en ese sentido. Uy, fea esa línea, pero le vamos a llamar línea vertical. Entonces, ¿qué me está pidiendo? El ángulo entre el plano y esa línea. Entonces digo, ese es un ángulo que puede ser cualquiera, un ángulo teta. No sé si es la posición o algo, pero terrible hoy día el pulso. Entonces solo voy a, para que realmente se entienda de qué estamos hablando, vamos a poner una línea verdaderamente vertical. Un segundito. Qué manera de sufrir por una triste línea.
Tiene que ver con el tamañito de esta ventana, pero no importa. Ok, vamos a dejarla ahí. Y con eso dicho, ahora la idea es cuál es el ángulo que estoy buscando. Entonces, en ese caso, lo único que digo es, lo dibujo, pero para eso. Ok, ahora sí puedo dibujar ese planito. Y digo, el ángulo que quiero es este ángulo y le llamo teta. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está ese plano? Sé dónde está el plano. Y lo que acabo de dibujar es el polo, el P. Entonces, el polo es este. Y mi línea es esta L y es esta de acá. Entonces, ¿realmente qué ángulo estoy midiendo entre P y L? Estoy midiendo el ángulo este, que puedo decir es alfa. Entonces, el ángulo entre la línea y el plano va a ser 90 grados menos alfa, el complementario. Nunca me olvido de eso. Entonces, para dibujar un ángulo entre recta y plano, debo realmente dibujar el ángulo complementario. ¿No? ¿Claro para todos? Antes de que puedan hacer preguntas, ahora puedo yo venir acá y correr un video que muestra eso. Entonces, préstenle atención y después pueden hacer sus preguntas. En nuestro caso, para estudiar ahora, tenemos un plano tridimensional. Ya para representarlo, tenemos eso, una recta. Puede ser un sondeo. Piden el ángulo en forma de tabla. Para ello, lo que hacemos es calcular el polo del plano. Tenemos aquí los planos, el polo, y dibujar la recta. Bien, ahora tenemos que calcular el ángulo que forman estas dos rectas, como se vio en el video anterior. Nos vamos a girar hasta que ambas dos estén en el mismo meridiano. Ahora vamos a dibujar. Muy bien, hemos dibujado el meridiano. Voy a recortar aquello que me sobra. Y ahora lo que tengo que hacer es medir este ángulo. En este caso, comprobamos que son 10, 20, 30, aquí van 38 y 1,39. Bien, si lo editamos aquí, sería 39 grados, es el ángulo medio. El ángulo buscado del complementario, que es 90 menos 39, que es 51. Luego, el ángulo que forman ese plano con esta recta son 51 grados. Así de simple. Entonces, así se obtiene el ángulo entre la recta y un plano. ¿Preguntas? Bien. ¿Qué otra cosa queremos aprender a medir? Ahora queremos aprender a medir el ángulo entre planos. Sabemos el ángulo entre rectas, acabamos de aprender del ángulo entre línea y plano, y ahora queremos aprender a medir el ángulo entre planos. Entonces uno dice, primer método, hay dos métodos. El método que considero aquí el método A, y aquí también el método B. Y en el método A digo muy simple. Quiero saber cuáles son los dos planos. Entonces, este es un plano y este es el otro plano. ¿Dónde se da la intersección de ese plano? Aquí en L.
Y ahora yo considero que esta intersección corresponde al polo de un plano. Por lo tanto, a 90 grados tengo yo ese plano. Ahora, este plano, por estar a 90 grados de esta intersección, va a estar a 90 grados de los planos. Por lo tanto, si yo veo este y mido el ángulo, ese es el ángulo diedro obtuso. ¿Por qué obtuso? Porque es el menor. Si yo mediría el suplementario, entonces también tengo otro ángulo, pero ese es el ángulo entre planos. Puedo yo tomar los polos, es el segundo método. Tomo el polo de este plano y aparece un valor. Tomo el polo del otro valor, y ahora mido el ángulo entre polos. Entonces el ángulo entre polos es el mismo ángulo diedro obtuso. Listo, no hay mayor problema. Primer método, encontrar la intersección y luego el plano, que este sea el polo, el plano, y entre esos dos puntos tengo el ángulo entre planos. O solo ver los polos de esos planos y tengo el mismo ángulo. Esa es la manera en la que se hace el análisis entre planos, el ángulo entre planos. ¿Preguntas? Y después está el plano bisector. Otra vez yo tengo un plano, aquí está mi plano, aquí está el otro plano, se intersectan en L, y este plano es el perpendicular a L, el mismo anterior, el perpendicular a L. Y yo sé el ángulo que existe entre esos dos. En este caso me dice el ángulo es 100 grados. Entonces es cuestión de medir 50 grados y ahí yo tengo un punto entre esos dos planos. Pero es un punto, una línea. El plano bisector va a pasar por esa línea y por esta intersección. Y ese es un plano bisector. Una vez más, los dos planos, la intersección, el plano perpendicular, tengo el ángulo que forman esos dos planos, lo que he hecho hace un momento, y ahí tengo la mitad. A la mitad en ángulo, 50-50 para este caso, tengo la línea bisectriz. Pero yo no quiero la línea bisectriz, quiero el plano bisector. Entonces uno con la intersección y ese es el plano bisector. ¿Preguntas? ¿Podría ser lo mismo entre polos? Por supuesto que sí. Puedo yo pensar en que esta es la intersección entre los planos, estos son los dos polos, y entre los polos yo tengo un ángulo, y a la mitad es que puedo yo pasar el plano, y va a ser el mismo plano bisector. Por supuesto, el ángulo entre polos se divide entre dos, se cuenta, ¿no? Donde aquí es 80, la mitad 40. Puedo hacer lo mismo. Quiero ver un video de plano bisector, veo para entender mejor. Debo ver el video que también ya está en él. Claro. Nuestro problema ahora es dar los dos planos para el plano bisector. El plano bisector no es uno que un plano, es un plano que pasa por la intersección y forma el mismo ángulo con los dos lados. Para ello lo primero que vamos a hacer es girar el palo vegetal a partir de la chincheta hasta colocar la intersección en el eje este-oeste. Porque lo que vamos a hacer es dibujar un plano perpendicular a esa intersección. Para ello recordamos cómo se hacía, era 10, es como lo del polo del plano, 10, 19. Con lo cual dibujamos el meridiano que pasa
por 19. Y ya tenemos el plano perpendicular. Ahora tendríamos que buscar justamente, si esto es una recta y otra recta, una recta que estuviese en medio, pues la bisección. Pero medir aquí el número de meridianos y contar la mitad es muy fácil equivocarse. Lo que hacemos es medir desde los extremos. Y nos fijamos que van 6 grados y aquí nos fijamos que van 10, 20, 30, 40, 50, 69. 69 grados. Los sumamos y nos da 75. Eso 75 se lo restamos a 180, nos da 105. Hallamos la mitad 55. Luego desde aquí para acá irán 55 o desde aquí para acá 55. Medir así también puede llevar a una confusión. Lo más cómodo es sumárselo a uno de ellos y desde el extremo. 6 más 55, 61. Con lo cual vamos a poner un punto a 61, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí va. 10, 20, 30, 40, 50, 61. Bien, ahora tenemos que dibujar un plano entre este y este. Con lo cual lo que vamos a hacer es volverlo a girar hasta colocar de tal manera que nos coinciden con el mismo meridiano. Vamos girando hasta que veamos que están en el mismo meridiano. Ahí más o menos. Vemos que este pasa por el mismo meridiano que ese de ahí. Y ese va a ser un plano bisector. Lo vamos a dibujar. Bien. Ese es un plano bisector. Podemos medir el ángulo ya. 10, 20, 30, 40, 50, 62. 10, 20, 30, 40, 50, 62. 62. Ahora hacemos el giro. Hasta hacer que el norte esté otra vez en su posición. Y ahora, en este plano bisector medimos el ángulo, que nos da la dirección 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 57. Con lo cual, hacia el oeste. Norte 57 grados hacia el oeste y 62 grados hacia el suroeste. Ese es el plano bisector de F1 y F2. Muy bien. Por supuesto, ese video está subido en el Classroom ya para que lo vean con calma y puedan después hacer los ejercicios. Y ahí aparecen otros problemas con estas nuevas situaciones. Entonces aparece un problema 1 para dibujar líneas y planos, un problema 2 para la línea de intersección en función de inmersión y cabeceo, un problema 3 para calcular el ángulo entre dos planos y el plano bisector, un problema 3 para hacer lo mismo con polos, un problema 4 para el ángulo formado entre un plano y línea, un problema 5 para que ya no me acuerdo, pero leemos. Un plano de falla de orientación tantos muestra unas estrías de deslizamiento de cabeceo tanto. En el mismo plano aparece un conjunto de escalones tanto. Entonces hay un plano, unas estrías y unos escalones. Que no se fija en la geología, solo es 2 líneas. Orientar ambas líneas mediante dirección e inmersión y calcular el ángulo que forman medido sobre el plano de falla
así como los ángulos entre el plano de falla y cada una de las líneas. O sea, varios ángulos alrededor, nada más, no hay problema. Y eso es el siguiente ejercicio. Eso para el jueves. ¿Cuántos ejercicios? 5 relacionados con esta situación. Bien, pueden hacer sus preguntas hasta ahí. Bien, vamos a la última parte en proyecciones a rotaciones. Entonces, el resto de esta clase hablemos de rotaciones. ¿Cuándo nos va a servir especialmente? Cuando hablemos de túneles. Pero este es el momento de traer toda esta información en relación a proyecciones estereográficas. Y miren lo que se tiene, la famosa esfera, la conocemos, y esta es la mitad de abajo. Entonces, este es el hemisferio sur. Habría una parte superior, el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur lo que tenemos es una línea, aquí está nuestra línea, y pasa por este punto y choca la esfera. Aquí es una línea L. ¿Dónde está el norte? Aquí. Y agarramos un eje, ahora miren, aquí está el eje, que es no horizontal, vertical. Y queremos girar y nos dice vamos a girar 40 grados. Entonces cuando giramos esa línea, pues vemos que esa línea se mueve hasta aquí, hasta un punto L', 40 grados. Pregunta, ¿este es sentido horario o es sentido antihorario? Nos paramos aquí y vemos de dónde a dónde se mueve. Es muy fácil. Ese es el que equivale al sentido horario. 40 grados. Y vemos que la rotación no es difícil. En su texto dice qué hay que hacer. Está escrito. Y en ese sentido, para esta línea 220-40 y girando 50 grados, da el ejemplo y dice esta línea 220-40L, girando 50 grados en sentido horario, tenemos que llega a ese punto y conocemos muy bien la nueva línea L', cuestión de ese punto. El rotar con eje vertical es muy, muy fácil, ¿no? Pero igual si quieren preguntar, adelante. Bien. Ahora vamos a cambiar el eje de rotación. Miren cuál es nuestro eje ahora. Es un eje horizontal. Aquí está nuestro eje. Y este eje va de norte a sur, porque si lo ponemos de norte a sur nos va a ser fácil entender. Y luego solo giramos para llegar a esa posición norte-sur. Entonces ahí está nuestro eje norte-sur. Y aquí no está nuestro plano, es el plano P. Y ese plano P también se representa por el polo a 90 grados P. Aquí es lo mismo, aquí está el plano P y su polo está aquí. Y giramos porque el eje va de norte a sur. El eje va de norte a sur y giramos. Y nosotros elegimos, ¿giramos en sentido horario o giramos en sentido antihorario? ¿En qué hemisferio? Aquí está clarito, estamos usando el hemisferio sur, ¿no? Entonces, veamos ese detalle. Entonces, ¿qué vemos? Decimos, estamos girando al ver esta esfera de sur a norte. Estamos girando en sentido antihorario, eso veo. Y me muevo de aquí a aquí el ángulo que sea necesario. Entonces, ¿cómo se vería eso? Veo esto
y se ha movido, y al moverse en este sentido, estoy viendo la esfera de arriba hacia abajo y entiendo que ha tenido que acercarse a la horizontal, y ese es el sentido antihorario, y ha alcanzado, dependiendo si este era un plano, si gira 20 grados, llega a esta otra proyección y ahí ha girado el plano. Pero también me entiendo que yo puedo ver el polo, ¿no? Puedo ver el polo y exactamente el mismo plano rotado en sentido antihorario. Antihorario en ese sentido sigue siendo acá, pero al ver el polo, eso quiere decir que ya no estoy aquí a la derecha, estoy a la izquierda. La rotación va a ser en ese otro sentido, al ver lo mismo, de aquí a aquí, los grados que correspondan. Si estoy rotando 20 grados de aquí a aquí, y en el otro sentido, de ahí a ahí. Eso es lo que yo veo acá y acá. Y en mi texto me dice, eso es fácil, nos explica lo que acabamos de decir, y dice, ahora mire, queremos girar este plano, norte 20 este, 40 este, en un eje horizontal de dirección 20, ya no dice está sobre el norte-sur, y dice 50 grados en sentido de las agujas del reloj, visto desde el sur. Tengo que ubicarme. Entonces veo mi plano y digo, mi plano es este de acá, porque mi plano, lo vuelvo a marcar aquí, norte 20 este, 40 este, delta 20. Entonces miro delta 20, correcto. Además, el buzamiento 40 del este. Entonces, buzamiento 40 del este. Entonces, este es mi plano, esta es la dirección. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ese es 20 este. Y ahora me dice, gire alrededor de un eje horizontal de dirección 20 tantos. Entonces, uno dice, ¿cuál es el eje horizontal? Entonces, el eje horizontal ahora tiene que ser este de acá, este punto, este es el eje. Entonces, norte, 20 grados, y esa línea es un eje. Ese punto, 20 grados en la horizontal, 0 grados de inclinación la horizontal. Entonces, ¿cómo giro con respecto a esto? Es el mismo caso anterior. Tengo un plano y tengo ese eje. Por lo tanto, debería yo mover ese plano al norte-sur y usar la falsilla para girar 50 grados. Lo mismo en el polo. Entonces, eso quiere decir que yo muevo adecuadamente los 50 grados o en ese sentido, y no hay problema, ¿no? Esa es básicamente la idea. Puedo girar todo. Y nunca debo olvidar que en realidad tengo una esfera completa, ¿no? Y en esa esfera completa hay un hemisferio sur de referencia, hemisferio inferior o sur, y un hemisferio superior. Y lo que acabo de hacer es en la parte norte-sur, entonces busco dónde está el norte y digo el norte está aquí, por lo tanto el este aquí y el oeste aquí. Yo he tomado un plano y lo estoy girando, extra de lo que está dibujado aquí. En un momento veo más detalles. Y en este eje norte-sur, yo digo, hay un plano que tiene una cierta inclinación 40 grados. Entonces, en esta parte central, la inclinación de 40 grados va a lucir más o menos, ni tan así. Agarraré un segundo porque terrible el pulso hoy día, otros días es malo, pero no tanto. Mejor le pondremos una reglita, solo que eso toma más tiempo. Déjeme un instante. Le pondremos la regla aquí con esos 40 grados. ¿Por qué 40 grados? Porque estoy hablando del plano cuyo ejercicio dice 40 grados. Entonces, denme un instante que vamos a dibujar aquello.
Ahí está el plano. Y no me olvido que está en el mismo plano de la diapositiva. Y que el buzamiento de este plano... Perdón, estoy renegando. Porque me he olvidado salir del dibujo y después aprieto otros comandos y salto cualquier cosa y a cualquier lado. Pero ahora ya, retomo esta nuestra figura y aquí quiero dibujar el ángulo alfa. Entonces digo el ángulo beta. Entonces dibujo mi ángulo beta. Y tiene que ser desde ahí el ángulo beta, que es 40 grados. Y ahora estoy girando en sentido antihorario o en sentido horario, dependiendo de lo que me diga el problema. En este caso, me pedía girar en sentido horario. Revisemos aquello, volvemos a solo el enunciado, ¿no? Y me dice una cuantía de 50 grados en sentido de las agujas del reloj visto desde el sur. 50 grados en sentido horario. Entonces yo digo, mi plano tiene que ahora moverse 50 grados. Consecuencia, si veo desde el sur, estoy aquí viendo hacia el norte, entonces en sentido horario, quiere decir en este sentido. Consecuencia, voy a yo terminar con un plano en esa posición, porque eso eran 40 grados, estos van a ser 50 grados, y voy a terminar con ese plano en esa posición. Eso me queda muy claro. Entonces, en este dibujo yo puedo decir los 50 grados van en ese sentido y termino con el plano 0,20, 90, ¿no? Y si solo veo el polo, entonces veo eso. Pero la clave es eso, entendido ese ángulo y lo que eso representa en este plano. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el polo? Si estoy hablando del polo, yo debo cambiar de color aquí. Voy a cambiar a polo y 90 grados. Y estoy en el plano de la diapositiva. Pero ahí pienso unos 90 grados, que va a ser más o menos eso. Y estoy aquí con el polo. ¿Verdad que sí? Y ahora el polo tiene que girar lo mismo, ¿no? 50 grados en sentido horario. Entonces eso quiere decir que debe moverse en esa posición. En este ejercicio, ¿qué representaría los 50 grados? Como entre polo y plano hay 90 grados, entonces eso quiere decir que aquí hay 40 grados y aquí hay 50 grados, entonces el polo ha llegado ahí en el sentido horario. Entonces miro aquí y digo, sí, el polo estaba ahí y se ha movido en este sentido. Eso ha significado antihorario hasta ese punto. Y eso ha sucedido en el hemisferio sur. ¿Todos de acuerdo? Y he tenido que mover mi plano a norte-sur para que suceda eso. Y en este dibujo estoy viendo eso de norte a sur y en el perpendicular este-oeste vertical veo el plano como plano que ha girado los 50 grados o como polo que ha girado los 50 grados y veo arriba y digo, este plano ha girado de aquí, de la derecha hacia la izquierda y este plano ha girado de este punto a este otro, ha girado de derecha a izquierda, tal cual vi yo acá. No hay problema, está perfecto, en polo o el otro. Puedo hacer esos giros
y los entiendo muy, muy bien. Y ahora me pregunto, ¿podría hacer lo mismo en el hemisferio superior? La respuesta es sí. Entonces digo, en el hemisferio superior yo no veo así. En primer lugar veo el plano y le ponemos el color del plano y decimos el plano en el hemisferio superior va a intersectar aquí, en el hemisferio superior. Y cuando gire los 50 grados, va a girar hasta ahí. Ahí hay 50 grados y el plano va a llegar hasta ese punto. Y el giro que representa exactamente el mismo en sentido horario va a ser ese. Pero, ¿qué pasa si ahora yo proyecto, en lugar de proyectar en el hemisferio sur, proyecto en el hemisferio norte? ¿El desplazamiento va a ir de derecha a izquierda? No. Si yo veo el hemisferio norte, de abajo hacia arriba, ahora el desplazamiento va a ir de izquierda a derecha, va a parecer opuesto. Pero no es opuesto, es exactamente el mismo sentido horario, pero visto y proyectado en el hemisferio norte. Y es muy importante que entendamos esa diferencia entre hemisferios, lo que realmente es el mismo en la misma rotación. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Ahora veamos un video que muestra una rotación. Ahora miren lo interesante. Rotar la línea A 630 alrededor de la línea B 00, 40 grados en sentido de las agujas del reloj. La línea A 630 alrededor de la línea horizontal norte-sur 00, 40 grados en sentido de las agujas del reloj. Veamos el video. Préstenle mucha atención. Ahí están las dos líneas. Las estoy girando 40 grados en sentido de las agujas del reloj. Pregunta, ¿es así? Veamos otra vez el video. No me olvido que en este dibujo, si yo tengo un polo, agujas del reloj en este sentido. Por lo tanto, aquí yo voy a ver desplazarse de derecha a izquierda o estos planos de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Vuelvo a ver el video y a ver si es tal cual. 0, 0 y solo cuestión de girar. La línea A, 630. Ahí está la línea A, 630. 10, 20, 30, 40 a lo largo del círculo mayor. Eso ha representado esa rotación para ese eje, con el eje norte-sur verde que no se ha movido, pero de izquierda a derecha. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que este video
ha considerado el hemisferio superior. En lugar de hacer este dibujo y ese desplazamiento como corresponde, se ve al otro lado. Por eso se ve la dirección en el otro sentido. Por eso es muy importante entender si estamos en el hemisferio norte-sur. Las agujas del reloj van a lucir diferente, ¿no? Las agujas del reloj aquí sentido horario, voy a ver de derecha a izquierda. El mismo sentido horario, aquí voy a ver en el sentido opuesto. Y eso es lo que aparece aquí. ¿Claro para todos? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, disculpe un comentario sobre eso. O sea, cuando lo vemos desde el hemisferio norte, pareciera que está al revés el sentido de las agujas del reloj. Y digo, no debería especificar si es respecto al norte o al sur, o es que se ve respecto al sur por defecto, o es que, digamos, en un examen usted nos va a especificar si es respecto al norte o al sur. El punto de referencia es extremadamente importante. Ustedes tienen que, cuando hagan cosas, decirme si están haciendo en el sur o en el norte. Eso es importante. Y dos, si yo les estoy preguntando cosas, les tengo que decir, dibujen el hemisferio norte o sur, porque van a lucir diferentes, va a aparecer otro sentido. Y si yo digo, en sentido de las agujas del reloj, está definido un sentido y tiene que quedar claro dónde voy a plasmar eso, si en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Esa es la clave. Bien. Ahora imagínense otra cosa aquí. Imagínense que el punto P del que hablamos, este punto P, le vamos a poner otro color, ahora tiene una rotación no de 50 grados, sino de 60 grados. Y es en el mismo sentido. Llega aquí, luego aquí 50, pero ahora estamos rotando 60. Ahí. Esa línea, la rotada equivale a esto. Y yo estoy dibujando todo en el hemisferio sur. Estoy dibujando todo en el hemisferio sur. Entonces ya no puedo dibujar este porque ya se salió del hemisferio sur. ¿Todos de acuerdo? Pero esa misma línea rotada, es la misma línea rotada, pues continúa acá a ese punto. Por lo tanto, en el hemisferio sur, tengo que tener en cuenta que hay un ángulo ahí y tengo que saber graficar aquello. Si estoy en el polo, en esa posición y estoy rotando ahí, tiene que entrar por el otro lado hasta llegar al ángulo. Puede entrar por el otro lado. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, aparece un otro problema. Ahora dice, nuestra línea es esta de acá, es una línea A. Y lo que tenemos es esta otra línea 90, 0. Entonces es igual horizontal, pero ya no está en la dirección norte-sur y hay que rotarla 60 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces veamos cómo se procede en ese caso con lo que acabamos de decir. La B es el eje. La verde. Entonces hay que llevar rotando de esa manera para que el eje quede en norte-sur. Y ahí está nuestra línea y esa debe girar 60 grados.
Pero ha salido de un lado, tiene que entrar por el otro lado en sentido opuesto y volver los 90 grados. Y es clave. En el hemisferio norte o sur va a desplazarse hacia un lado o hacia otro. Este dibujo es para el hemisferio norte. Y solo con el hemisferio norte coincide la rotación adecuada. Volvamos a ver. Entonces estamos hablando de que hay una línea azul que la vemos en nuestra falsilla, de que tenemos un punto que ya no está en el norte y ahora son 60 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Imagínense el hemisferio norte, 60 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso quiere ir de derecha a izquierda, en el hemisferio norte. Entonces veamos eso. Entonces, primer paso, tenemos nosotros el eje de rotación, que ya no está en el norte, es horizontal, ya no está en el norte, y esta es la línea que hay que girar. Entonces, primer paso, poner en el eje norte-sur, es simplemente mover al mismo tiempo esto hacia el norte y ver dónde cae eso. Perfecto, eso es lo que se ve ahí. Y una vez que hemos llegado a este norte, estamos en el caso anterior, entonces utilizo estos otros círculos para moverme. Ahora me dice 60 grados. Y ahí tengo dos opciones, 60 grados en este sentido o 60 grados hacia el otro lado. 60 grados en este sentido representa algo, y como es el hemisferio norte, en sentido contrario a las manecillas, representa ir allá. Pero 10, 20 ya me salgo. Entonces tengo que entrar por el otro lado en sentido opuesto. Entonces 10, 20. ¿Cuál es el sentido opuesto? Estoy con 70. Entonces aquí 10, 10, 20, 30, 40. Ahí están los 60. Y eso es lo que se hace. El otro lado, no se olviden. Significa entrar así y eso está ahí. Entonces ya está el punto rotado. Ahora vuelvo a su posición original y he rotado el punto y ha quedado ahí. Eso, no se olviden, involucra rotar eso y como decíamos aquí, el caso en que yo tengo un polo, estoy en un hemisferio y ahora ha llegado al otro hemisferio. Entonces entra por el otro lado. Ahora, si no estoy en ese eje este-oeste y estoy un poquito desplazado, entonces si yo estaba a este lado en el noroeste, cuando entre por este lado va a entrar en el sudeste. Por eso, en este dibujo, aparece por el otro lado. La última, una vez más. Los 90 grados, luego decidir si ir hacia uno u otro lado, dependiendo del hemisferio y el ángulo. Y si paso hacia el otro hemisferio, entonces entra por el lado opuesto. Y después vuelvo a la posición original. ¿Listo? ¿Hay que repasar más? ¿Hay que ver el video otra vez? ¿Hay que hacer ejercicios? Sí. Un último caso. Ahora nuestra línea no es horizontal. Tampoco, sí, no es horizontal. Es cualquier otra línea la que quiero rotar, pero el eje ya no es horizontal. Entonces, ¿qué hago? Primero llevo eso al horizontal y vuelvo. Y después hago lo de siempre. Entonces, veamos eso. La línea verde, donde hay que rotar. La azul, la que debe ser rotada alrededor del eje verde. Pero la verde ya no es horizontal. Entonces, primero hago que coincida con ese eje de 90, con el eje este. Y llevo a la horizontal. Para la horizontal 30, 40, 50, 60, 70 grados. Y ahora queda en la horizontal.
Y ahora otra vez, ya que está en la horizontal, norte-sur. Y ahora el ángulo que le corresponda a esa línea azul en la dirección que le corresponda, y ahí ha quedado rotada la línea. Ahora vuelvo del norte a 90 grados, vuelvo, pero ahora debo volver algo más, los 70 grados sobre esa línea. Ahí estoy volviendo los 70 grados sobre esa línea. Listo. Y después pongo normal. Y esa es la línea rotada. Eso es lo que dice este siguiente ejercicio, ¿no? Como en base a esos ángulos, esa es la idea, solo que no pone el polo, que es el que estamos viendo, sino que pone directamente los planos, pero es lo mismo. Y con eso uno dice, esta rotación la veré una vez más. Estamos hablando de un eje inclinado y una línea cualquiera. Entonces, este eje inclinado está inclinado 70 grados. Primero hay que volverlo horizontal y luego llevarlo al norte, hacer la rotación que corresponda, si estoy en hemisferio sur o hemisferio norte, y después volver al horizontal adecuado y después de eso volver los 70 grados. Veamos una vez más. Línea verde el eje, línea azul a rotar. Paso 1, mover hasta los 90 grados, este-oeste. 70 grados, entonces todo 70 grados para que quede horizontal. Una vez que ha quedado horizontal, a norte-sur, el eje, ¿no? Entonces, a norte-sur el eje. Y ahora lo que me dice en cuanto a la rotación. Derecho, izquierdo, mejor dicho, horario, antihorario, los ángulos que pida la línea azul. Listo. Ahora vuelvo mi punto verde a los 90 grados y después los 70. Y dejo que la línea azul siga la trayectoria adecuada. Y listo. Vuelvo al punto original y ese punto azul queda rotado en lo que me dice. ¿Necesito practicar? Por supuesto que necesito practicar. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6 y problema 7 del texto para la siguiente clase. Tienen que ir con calma, es obligatorio hacer estos ejercicios. Hay que palpar, ¿no? Muy bien. Y luego, lo último, en estos pocos minutos que nos quedan, aprendamos a dibujar círculos. Círculos. Entonces decimos, muy bien, yo tengo mi proyección estereográfica, veo aquí arriba y digo, esto significa que esta es una de ángulos iguales. Tengo un primer círculo, el centro del círculo, y dice ese círculo tiene cierto radio asociado con ángulos y son 20 grados. Entonces cuento 10, 20, 10, 20 y sé que me ha ayudado la proyección. 10, 20, 10, 20 y agarro un compás y trazo mi círculo 1. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el centro de ese círculo? Lo conozco y sé además el radio que corresponde a 20 grados. ¿Cómo después aplico eso? Ya voy a ver. Y 2. Ahora tengo que dibujar un círculo con otro centro.
¿Cuál es el centro de mi círculo 2? Veo aquí, digo, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados hacia el este. Ese es el otro círculo, ese es el centro, una línea alrededor, no una línea, un punto. Y ahora me dice, este otro círculo tiene un radio de 30. 10, 20, 30. A este otro lado, 10, 20, 30. Entonces noto que son 30, es igual que antes 20, ahora pero 30. 30 a un lado, 30 al otro lado. La pregunta es clara, ¿ha quedado el centro en el medio? No. Porque en la proyección esto requería mayor distancia. Entonces el verdadero centro para un compás está por ahí. Pongo el compás en ese centro, conociendo ese punto y puedo trazar ese círculo. Entonces noten que no es cuestión de poner el compás en el centro del círculo. ¿Y ahora qué pasa si yo tengo un otro círculo? Este otro, y digo el centro está ahí. Y ahora quiero que el radio del círculo sea 10, 20, 30, 40. Entonces, inmediatamente conozco este punto. Pero al otro lado, 10, 20, y aquí 30, 40. Entonces, ahí hay algo. Entonces, puedo yo saber que aquí hay una distancia D, y esa distancia la puedo también dibujar aquí. Y ahí tengo el otro punto y el centro va a estar asociado entre este punto, y el compás va a caer en cualquier lado que no es ese punto, y así puedo trazar ese círculo. Esa es la manera en la que puedo hacer círculos. La clave, ver un punto, otro, el punto medio del círculo y listo. Un punto y otro, el punto medio del círculo, y listo. Y no va a coincidir con el que se considere el centro de ese círculo. Es correcto. Aquí lo mismo, un punto y el otro que está aquí lo traslado, el centro y el círculo. Y esto en áreas, en ángulos iguales. En áreas iguales hago lo mismo, pero ya la regla es otra. A este no vamos a utilizar porque si bien va a coincidir aquí, estos ya no son exactamente con compás, ¿no? Pero existen, pero ya no son con compás, entonces los dejamos. Cada vez que haya círculos, no utilizamos áreas iguales. No quiere decir que no se pueda dibujar, pero nosotros manualmente no podemos. Entonces, los círculos existen, pero no podemos. Y ahí viene el programa, el StereoNet, que me puede hacer todas estas cosas. Y el StereoNet en este momento lo compartimos. Software. Y les digo publicar. Entonces ahora tienen un programa que podría hacer eso. Todo lo que hemos visto es un buen y lindo programa. Listo. Eso es todo. Por supuesto, todavía tienen que trabajar durísimo esta semana. Eso no quiere decir que tienen que trasnochar, pero no se les tiene que escapar darse tiempo. Hagan sus preguntas. Dije, este método funciona tanto para las falsillas de Schmidt y Wolf. Sí, se puede dibujar lo mismo. Aquí está. Esa es la de Schmidt, de áreas iguales. Esta es la de Wolf, de ángulos iguales. Y los círculos quedan dibujados en el centro así. En la otra queda dibujado así. Cambia el tamaño porque la falsilla es otra. Y no hay problema en estas que tienen el centro. Donde hay mayor variación es en estas otras. Si te fijas, esto no es un círculo de compás por la proyección. Pero este otro sí, en ángulos iguales sí. Es el mismo círculo. Entonces, pero el que puedo dibujar con compás es este y no este otro. Ese lo puedo dibujar con un programita y le digo dibuje, cambie a polar, a meridional, a lo que sea,
Se puede dibujar, pero nuestro límite en falsillas queda en este caso en los ángulos iguales. ¿Alguna otra cosa? Bien, estamos listos. Los veo el siguiente jueves. Tengan muy buena semana.